Muy buenos días. Teniendo en cuenta que se avecina la Semana Santa, es muy importante este reel para todas aquellas personas devotas de la Semana Santa, hermanos de cofradías y hermandades de Semana Santa y juntas de gobierno de las distintas cofradías o asociaciones laicas que saquen su paso a procesionar y sobre todo para todas esas personas ciudadanas que vayan a ver con devoción a procesionar a estos pasos de Semana Santa. Dicho esto, ¿por qué quiero hacer hincapié y hago un llamamiento importante a todas las personas que les gusta mucho esa Semana Santa? Porque voy a hablar de la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, ¿de acuerdo? Yo me imagino que las juntas de gobierno de las cofradías y hermandades de Semana Santa que van a sacar sus pasos a procesionar en Andalucía y en otras partes de España ya están informados y bien asesorados de ciertas cuestiones jurídico-legales. Pero la ciudadanía y muchos cofrades, lejos de conocer el derecho y la legalidad en cuanto a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas, deben de tener muy presente qué es lo que sucede y qué es lo que sucede si acontece, si concurre un hecho dañoso y salen perjudicados bienes materiales o personales en un desfile procesional. Sea desfile procesional o sea romerías de Semana Santa. Por ejemplo, aquí en mi pueblo van a bajar la Virgen de la Fuensanta, aquí hay una romería y luego la Virgen en romería también será llevada a la ermita, si la autoridad y el tiempo atmosférico no lo impide. Entonces, muchas veces en las reuniones de estas asociaciones o cofradías de Semana Santa se tratan ciertos temas, pero por desgracia las juntas de gobierno no están bien asesoradas. Y las administraciones públicas lo que pretenden muchas veces es postergar su responsabilidad patrimonial ante futuribles acontecimientos dañosos para bienes, derechos de las personas que van a disfrutar de esa procesión de Semana Santa o de esa romería. Para que todo el mundo me entienda en palabras llanas, yo voy a la bajada de la Virgen a mi pueblo. Voy caminando, hay tractores, hay carrozas, ¿vale? El ayuntamiento de la localidad tiene que prever un plan de contingencias por si hay un accidente. Lo normal también es que esa administración pública, en este caso concreto el ayuntamiento, solicite a esa cofradía de Semana Santa, que es una asociación legalizada y hasta, vamos a decir, apostillada, es decir, legalizada también por la Iglesia Católica, el ayuntamiento exige a esa cofradía de Semana Santa un seguro de responsabilidad civil para cubrir contingencias. Bien, dicho esto, yo voy caminando en condiciones normales, me tropiezo, me caigo y me he torcido el tobillo o me he fracturado un hueso del brazo. ¿A quién reclamo? Muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es ir a un profesional del derecho para que se nos asesore. Una persona mínimamente inteligente, que todos los que me seguís lo sois, se os enciende la bombilla. ¿A quién reclamo? Muy sencillo. Al titular del camino o de la carretera por donde discurre esa romería. Normalmente son caminos públicos. Y en primer lugar hay que ir a reclamar al ayuntamiento, ¿de acuerdo? ¿Por qué no decirlo? Hay que estudiar en qué circunstancias se produce ese accidente, ese acontecimiento dañoso, y entonces al ayuntamiento seguro que hay que demandarle.
porque a lo mejor el camino está en mal estado y yo me he tropezado, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer una reclamación administrativa ante el ayuntamiento. Por supuesto, ese mismo día me voy a urgencias, que me reconozcan, que me emitan un parte de lesiones, a ver cómo evoluciona la herida o la lesión causada, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa lesión esté más o menos estabilizada, lo que hay que hacer es irse a un perito médico para que el perito médico evalúe las lesiones y secuelas provocadas de esa caída. Entonces ya se puede hacer el escrito de reclamación de la responsabilidad patrimonial civil a la administración pública, en este caso al ayuntamiento. Entonces el ayuntamiento, en el plazo de 6 meses, resolverá lo procedente. Y si no responde, el silencio administrativo es negativo. Entonces queda libre, vacua y expedita la vía jurisdiccional contencioso-administrativa y me tengo que ir a interponer la demanda a los juzgados de lo contencioso-administrativo, si reclamo solamente al ayuntamiento, claro. Pero si reclamo al ayuntamiento y hay allí algún responsable civil ajeno a la administración pública, pues bueno, hay que codemandarlo. Bien, en fin, todo esto es así un poco en abstracto, pero hay que saber en qué circunstancias se ha producido ese accidente. Normalmente nos vamos a encontrar que cuando se organiza una romería, una romería, la del Rocío, por ejemplo, una romería en cualquier pueblo para bajar a la Virgen al pueblo y luego subirla, pues previamente se reúnen alcalde, alcaldesa o concejales o concejalas con la junta directiva de la cofradía y se hace una asamblea. Entonces, en esa asamblea se discute la organización, se discute quién va a ser responsable de qué. Pero es muy sencillo. La administración pública posee una responsabilidad por ley, por la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, y así se establece en los artículos 32 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Un ayuntamiento no debe eludir su responsabilidad y hay unas contingencias que hay que cubrir, pero por supuesto también hay que repartir esa responsabilidad conjuntamente y solidariamente, entiendo yo, con la cofradía de Semana Santa. Pero la administración pública tiene que velar por la integridad y la salvaguarda de la seguridad pública del camino donde va a discurrir la procesión, la romería, etcétera, etcétera. Y tienen que poner los medios adecuados de vigilancia. Entonces, si la ley de régimen jurídico del sector público atribuye a las administraciones públicas una responsabilidad patrimonial civil, ¿por qué los ciudadanos tenemos que no reclamar? Tenemos nuestros derechos. Desde Justicia, abogados, habiendo servido en los juzgados de lo contencioso administrativo, hemos dirimido cuestiones de responsabilidades patrimoniales de las administraciones públicas que enfrentaban a sus ciudadanos por hechos dañosos, por ejemplo, una caída en la calle. Entonces es muy importante que todo el mundo sepa que las administraciones públicas, por ley, artículos 32 y siguientes de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, les reconoce a estas administraciones esa responsabilidad que no deben de eludir. Con lo cual, mis queridos seguidores, mis queridas seguidoras, ir de procesión, salid con vuestras patronas de los pueblos en procesión o romería, pero no os olvidéis de que hay unas responsabilidades de una administración pública, hay unos derechos de todas las personas que acuden y se deben de velar por la salvaguarda de los derechos de todos en pro del interés general. Muchísimas gracias por vuestra atención.